Bueno, en esta sesión vamos a revisar una configuración paralelo serie. Es una configuración realimentada. Recuerden, en la red de realimentación estamos utilizando únicamente elementos pasivos, es decir, solamente resistores. Bueno, entonces la conexión en paralelo, recuerden, una idea es que ustedes revisen si toda la corriente entra al amplificador básico o se divide parte de esa corriente a la red de realimentación. En este caso, como pueden ver el diagrama, la corriente IS, hay una porción de esa corriente que va al amplificador básico, pero hay otra que le llamamos IF que va a la red de realimentación. Bueno, entonces eso nos indica que es una conexión en paralelo, ¿no? Y del lado de la salida, ¿no? En el puerto de salida tenemos conectada una resistencia de carga. Por esa resistencia de carga circula una corriente I0 de salida. Si ustedes observan, toda la corriente entra al amplificador básico y después esa misma cantidad se realimenta por la red de realimentación, ¿no? Entonces, como la corriente no se divide, pues estamos hablando de una conexión serie. Entonces tenemos a la entrada una conexión en paralelo y a la salida una conexión en serie. Es decir, toda la corriente de salida entra al amplificador básico. Bueno, entonces recuerden, ese es el circuito que tenemos que analizar y vamos a utilizar nuestra técnica de parámetros de redes de dos puertos para simplificar el circuito de manera que nos quede un circuito sin realimentación, de manera que podamos analizarlo con las técnicas que vimos en la primera parte del curso. Entonces, recuerden, aquí ya el circuito está representado con una fuente de corriente de Norton. Está la corriente II y la resistencia RS en paralelo con esta fuente. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a observar de la figura que tienen ustedes a la izquierda, la red de realimentación, están marcados los puertos 1 y 2, ¿no? Entonces vamos a borrar todo lo que es la red de realimentación en el puerto 1. Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí y le voy a mover. Si ustedes observan, si yo quito la red de realimentación, tendría que conectar algo equivalente entre los nodos que han quedado en ambos lados, el de entrada y el de la salida. Entonces, siguiendo el orden de estos nodos y la conexión como estaba previamente, la red de alimentación como estaba conectada, conecto en el puerto de entrada a R11 respetando los mismos nodos que ahora voy a marcar. Entonces, este nodo, que es en donde estaba conectada la red de retro, sería este nodo de aquí. El nodo de acá abajo, ¿no? Este de aquí sería este otro nodo. Como ven, la fuente de corriente y el resistor RS siguen igual, ¿no? Recuerden, estamos utilizando estas técnicas que nos permiten poner un resistor equivalente de manera que podamos quitar la red de realimentación y con esto simplifiquemos el circuito. Entonces, siguiendo la misma idea, aquí también tenemos estos dos nodos. Este representa a este nodo de acá y este de aquí representa a el nodo de este lado, ¿no? Entonces, bueno, ya quitamos la red de realimentación y pusimos las resistencias equivalentes. Ahora vamos a calcular el valor de esos resistores. En este caso vamos a tomar la red de realimentación y vamos a indicar su puerto de entrada 1 y el puerto 2. En el caso de R11 vamos a medir la resistencia que observamos desde el puerto 1 hacia el puerto 2, dejando estos dos alambres desconectados. Dejamos en circuito abierto el puerto 2. Lo que resulte es la resistencia 111. En el caso de la resistencia R22, vamos a hacer un corto en el puerto de entrada 1 y vamos a medir desde el puerto 2. Ok, entonces con esto tenemos ya los valores. Podemos hacer el cálculo de la ganancia desde amplificador básico. Y bueno, tendríamos que calcular la relación de realimentación beta, ¿no? Entonces, para hacerlo vamos a tomar nuevamente la red de realimentación que habíamos quitado. Vamos a hacer un corto en el puerto de entrada 1 y vamos a colgar una fuente de corriente I0 en el puerto 2, ¿no?
En este corto vamos a medir la corriente IF y bueno, por definición, la ganancia de realimentación de este amplificador sería, perdón, de esta red de realimentación es IF entre I0, ¿no? Recuerden, es lo que sale, en este caso recuerden que sale por el puerto 1 y lo que entra está en el puerto 2, IF entre I0. Entonces ahí habría que establecer una ecuación del circuito que resulte, de manera que podamos obtener de esta manera beta F. Recuerden, para todos los circuitos que hemos dicho, del circuito equivalente vamos a calcular la ganancia A y de este circuito de abajo vamos a calcular beta. Con esos dos valores podemos hacer lo siguiente, podemos calcular la ganancia de feedback, va a ser igual a la ganancia del circuito equivalente que tenemos ahí arriba y lo dividimos entre 1 más A por esa beta F que calculamos. Esa sería la ganancia de feedback. Entonces, como ven, es necesario calcular tanto la ganancia de este circuito equivalente como el valor de beta F para obtener la ganancia de este circuito que teníamos en un inicio, que ahorita vuelvo a acomodar en su lugar. Para calcular la ganancia de este circuito, tendríamos que calcular tanto el valor de A del circuito equivalente, bueno, más o menos, y beta F, ¿no? La ganancia de este circuito total, ¿no?, sin ninguna alteración, sería AF, ¿no? Recuerden, esta parte que tienen a su derecha es únicamente un circuito auxiliar que nos permite calcular de una manera más rápida la ganancia de este amplificador realimentado. Bueno, entonces en la siguiente sesión yo les haré un ejemplo de este tipo de conexiones. Gracias.